La clase pasada estuvimos viendo cómo se usaba la ley de Ohm para resolver circuitos sencillos. Y bueno, la ley de Ohm, que la tengo escrita acá de antemano, que establece cuál es la relación entre la corriente que circula en un circuito cuando tengo una determinada diferencia de potencial y una determinada resistencia, ¿no? Pero también habíamos visto que, además de tener un circuito sencillo formado por una pila y una resistencia, podía tener, por ejemplo, el caso este, de dos resistencias conectadas una a continuación de la otra, que se llamaba conexión en serie. Entonces, sabíamos que si teníamos dos resistencias conectadas en serie, tener dos resistencias conectadas en serie tiene el mismo efecto que tener una única resistencia, donde esa única resistencia adquiere un valor equivalente, por eso le decíamos resistencia equivalente, que en el caso de estar conectadas en serie es igual a la suma de ambas resistencias. Es decir, que esta corriente I que circula en este circuito es la misma que la corriente que circularía por un circuito donde hay una única resistencia, si esa resistencia equivalente es igual a la suma de estas dos. De esta manera pasamos de este circuito, que era un circuito con dos resistencias conectadas en serie, a un circuito con una resistencia equivalente única. Entonces acá podíamos calcular fácilmente cuál era la corriente que circulaba, porque puedo aplicar fácilmente la ley de Ohm, que dice que la corriente es igual al voltaje dividido la resistencia. El voltaje es 9 volts, la resistencia es 9 ohm, 9 ohm porque es la suma de 5 más 4 ohm. Entonces 9 sobre 9 es un ampere y estamos todos más o menos contentos. Otra pregunta que uno podría hacerse es decir, ok, ahora ya tenemos calculada la corriente, por lo tanto venimos acá y ahora sabemos que esta corriente que está circulando es un ampere. Entonces, yo acá estoy conectando 9 volts y por acá circula una corriente. Pero la ley de Ohm me dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Por lo tanto, si yo paso R que estaba dividiendo para acá, me dice que el voltaje es igual a I por R. Entonces yo digo, ¿el voltaje de qué? Y bueno, si yo entre los extremos de esta resistencia de 5 ohm voy a tener un voltaje. Y entre los extremos de esta resistencia de 4 ohms voy a tener otro voltaje. Entonces, ¿cómo lo calculo? Es decir, si yo viniera con un tester, bueno, no lo tengo acá, viniera con un medidor de voltaje, si yo lo pongo acá, ¿cuánto mido? Y mido 9 volts porque es la pila. Pero si lo pongo entre acá y acá, ¿cuánto mido? Debe haber algún voltaje. No sé cuánto, algún valor entre 0 y 9 volts, porque si estoy alimentando con 9 volts, en ninguna parte del circuito, como estoy en corriente continua, en ninguna parte del circuito voy a tener un voltaje mayor a 9 volts. Entonces, ¿cómo puedo hacer esa cuenta? Bueno, la ley de Ohm me dice que si por una resistencia está circulando una corriente, el voltaje entre los extremos es igual a esa corriente por el valor de la resistencia. Entonces, fijémonos, el voltaje entre A y B es igual al producto de la corriente que circula, que es un ampere, por la resistencia, que es 5 ohms. Y en este caso, bueno, esto es 1 por 5, 5, y ampere por ohm es volts. O sea que entre A y B hay 5 volts de tensión, de diferencia de potencial. Y en el caso entre B y C, la corriente que circula también es un ampere, y hay 4 ohms. O sea que eso me da 4 volts. Vamos a ver la clase que viene, que no es ninguna casualidad que justamente la suma de estos dos voltajes sea igual al voltaje de alimentación. Es una cosa que se llama leyes de Kirchhoff, pero lo vamos a dejar para las clases que vienen. Lo que yo quería decir ahora era, ok, uno cuando compra un artefacto electrónico, no hace falta que sea electrónico, puede ser eléctrico, como un motor, como un lavarropas, o como una lamparita. Una de las cosas que a uno le interesa es saber cuánto ese artefacto electrónico o eléctrico va a consumir por unidad de tiempo. Y acá hay una confusión que se suele dar entre energía y potencia, ¿no? O sea, por ejemplo,
cuando uno le llega la factura de Edenor para pagar, tiene que pagar porque consumió una determinada cantidad de energía. ¿Está bien? Nosotros ya vimos energía. Nosotros sabemos que la unidad de energía que nosotros usamos es el joule. La unidad que nosotros usamos de energía es el joule. Hemos visto que era Newton por metro, lo hemos usado para energía mecánica, energía cinética, energía potencial gravitatoria, energía elástica, pero es una unidad de energía. De la misma manera que el metro es una unidad de longitud, y por supuesto que hay otras unidades de energía, ¿no? De la misma manera que para unidad de longitud uno puede expresar las cosas en yardas, o en pulgadas, o en metros, nosotros elegimos el metro y sus múltiplos o submúltiplos, pero en otros lugares es más común expresar las longitudes, por ejemplo, en pulgadas. Por supuesto que como son ambas unidades de longitud, se puede cambiar fácilmente de centímetros a pulgadas o de pulgadas a metros. Son intercambiables porque hablan de lo mismo. En el caso de la energía, nosotros hemos usado siempre la unidad de Joule. Ahora bien, lo que uno necesita saber cuando se compra, por ejemplo, una lamparita, no es la energía que va a consumir, porque la energía que va a consumir depende de cuánto tiempo esté prendida. Lo que uno necesita saber es cuánta energía va a consumir esa lamparita con respecto al tiempo. Entonces, eso es lo que se llama potencia. Potencia. La potencia es energía dividido tiempo. ¿Está bien? Es energía dividido tiempo. Es decir, ¿cuánta energía consume algo por unidad de tiempo? Entonces, por ejemplo, esta lamparita que me está iluminando ahora es de 12 watts. 12 watts. O sea que la unidad de potencia es el watt. Entonces lo voy a escribir con rojo. La unidad de potencia es el watt. Se escribe con doble T. Y es una unidad de energía dividido una unidad de tiempo. O sea que es Joule sobre segundo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué significa que esta lamparita sea de 12 watts? Significa que por cada segundo que esté encendida, consume 12 joules. 12 joules. Watt es joule dividido segundo. Por lo tanto, segundo multiplicado por watt es joule, ¿no? Si yo tengo algo que es de 12 watts, significa que por cada segundo que esté conectada, consume una energía de 12 joules. Toda esta parte que estoy hablando de energía y de potencia, es algo que ya habíamos, que lo podíamos aplicar tranquilamente para cuando vimos energía mecánica, energía cinética, energía potencial, tanto gravitatoria como elástica. Ahora bien, ¿cómo se conecta todo esto de energía y potencia a la parte eléctrica? ¿Está? ¿Cómo se conecta todo esto? Porque obviamente, por ejemplo, en la vida diaria, nosotros constantemente estamos consumiendo energía eléctrica y Edenor nos manda una factura para cobrarnos, y lo que nos cobra es la energía que consumimos. Entonces, ¿cómo es que el medidor que tenemos en la entrada de nuestras casas funciona y qué es lo que cobra? Bueno, en el caso de voy a borrar acá. En el caso de que tengamos un circuito eléctrico, la potencia eléctrica... Uy, lo mojé y ahora no me anda el marcador. A ver si está un poco más seco. La potencia eléctrica... Vamos a dejarlo que se seque un poquito. La potencia eléctrica es igual al producto de la corriente por el voltaje. ¿Está bien? Si yo tengo en algún circuito eléctrico en donde hay una resistencia, por ejemplo, esta resistencia de 5 ohms.
Entre sus extremos, si yo conociera el voltaje, cuánto es el voltaje que hay entre A y B, y además conociera la corriente que está circulando a través de esa resistencia, si yo hago el producto de esa corriente por ese voltaje, me da la potencia. ¿Está bien? Entonces, eso me da otra combinación de unidades que también me dan unidades de potencia. Nosotros dijimos que la potencia la medimos en watts. Hemos dicho que era joule sobre segundo. Pero en el caso eléctrico, una unidad de corriente multiplicado por una unidad de voltaje también me da una unidad de potencia. Y nuestra unidad de corriente era el ampere o amperio, y nuestra unidad de voltaje era el volt. O sea que ampere por volt también me da watt. ¿Está bien? Entonces, ya está. Tenemos, recordemos, depende que me convenga, voy a usar a watt como ampere por volt o a watt como joule sobre segundo. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera calcular cómo es la distribución de potencias en este circuito, tendría que saber una cosa más. Y lo que tengo que saber es lo siguiente, que ¿quién es el que está entregando energía a este circuito? Bueno, el que está entregando energía a este circuito es la pila. ¿Y quién la está consumiendo? Y lo que la está consumiendo son las resistencias. ¿Está bien? Entonces vamos a decir que las resistencias son las que consumen energía. ¿Está bien? Son las que consumen, cuando hablamos de potencia en una resistencia, vamos a estar diciendo que esa resistencia está consumiendo energía. Y en cambio, las pilas las están entregando la energía. ¿A qué velocidad están entregando energía? Bueno, depende de la potencia que tengan, ¿no? Porque potencia es energía sobre tiempo. Entonces, resolvamos este problema de acá. Voy a borrar esto, el equivalente, porque el equivalente no sirve nada más que para calcular la corriente. Y calculemos cuánto es la potencia que está consumiendo esta resistencia, cuánto es la potencia que está consumiendo esta resistencia y cuánto es la potencia que está entregando esta pila, ¿no? Porque la pila entrega energía y las resistencias la consumen. ¿Está? Entonces, la potencia, a esta resistencia la podríamos decir 1 y esta resistencia la podríamos llamar 2. Entonces la potencia 1, a ver, yo digo, ¿qué corriente está circulando por acá? Bueno, está circulando 1 ampere. ¿Está bien? Entonces, hemos dicho que potencia era I por B. O sea que tanto la potencia 1 como la potencia 2 como la potencia de la pila tienen involucradas la misma corriente, porque por todo este circuito siempre circula 1 ampere. Entonces, va a ser 1 ampere por 1 ampere por y 1 ampere por. ¿Está bien? Ahora bien, entre los extremos de la resistencia de 5 ohm, ¿qué voltaje tengo? Bueno, eso lo calculé antes. Entre los extremos de la resistencia de 5 volts, que es el voltaje entre A y B, tengo 5 volts. O sea que esto es 1 ampere por 5 volts. 1 por 5, 5. Ampere por volt es watt. Perfecto. O sea que la potencia que disipa esta resistencia es 5 watts. En los extremos de la resistencia 2, que es entre los puntos B y C, tengo un voltaje de 4 volts. Y circulaba 1 ampere. O sea que 1 por 4, 4. Ampere por volt, watt. O sea que sobre esta resistencia se disipaba una potencia de 5 watts y sobre esta una potencia de 4 watts. ¿Y la pila qué potencia está desarrollando? ¿Qué potencia está entregando? Y bueno, son 1 ampere por el voltaje de la pila, siempre suponemos que es 9 volts, porque nuestras pilas no se gastan nunca, entonces esto es 9 watts. ¿Está bien? Entonces fíjense,
La potencia que entrega la pila es 9 watts y la potencia que disipa R1 y R2 en un caso es 5 watts y 4 watts. Por supuesto, la potencia que gasta, que disipa en su conjunto las dos resistencias es igual a la potencia que entrega la pila. Hay un balance de la energía entregada y la energía consumida. ¿No? Porque, recordemos, la potencia es energía sobre tiempo. Entonces, el tema es, bien, ok, si yo sé esto, ¿cómo sé qué energía se está consumiendo? ¿Está bien? Por ejemplo, si a mí me preguntaran, bueno, usted ya calculó cuánto es la potencia que está entregando esta pila y la potencia que están consumiendo estas dos resistencias. Ahora bien, ¿cómo hago para calcular la energía? Bueno, para calcular la energía yo tengo que calcular el tiempo en el cual este circuito estuvo encendido. Porque así como potencia es energía sobre tiempo, energía va a ser potencia multiplicado por tiempo. La energía es justamente lo que nos cobra Edenor, que ya la nombré por cuarta o quinta vez. Lo que nos cobra Edenor es la energía. Nosotros podemos tener un montón de equipos de iluminación o motores en nuestra casa, pero dependiendo si esos motores y esos equipos de iluminación van a estar prendidos mucho tiempo o poco tiempo, vamos a gastar más energía o menos energía. La energía es potencia por tiempo. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto es el consumo? Consumo en, vamos a poner una cosa fácil, el consumo en 20 segundos. 20 segundos. Si me dicen, bueno, este circuito está funcionando así. En 20 segundos, ¿cuánta energía consume? Bueno, potencia por tiempo es energía. O sea que la energía, vamos a calcular la energía que entrega la pila. ¿Cuánta energía entrega la pila en 20 segundos? Bueno, ¿yo conozco la potencia de la pila? Sí, es 9 watts. Entonces, potencia por tiempo, por 20 segundos. Fíjense, si watt era joule sobre segundo, watt por segundo va a ser joule. O sea que el resultado de esto va a ser en joule, que es una unidad de energía. Y bueno, 9 por 20 es 180. Entonces, en 20 segundos, esta pila entrega 180 joules. Y por supuesto que esos 180 joules, ¿quién lo consume? Y un poco la resistencia 1 y un poco la resistencia 2. Las resistencias consumen energía y la pila entrega energía. Entonces, si uno va a la boleta de Edenor, pueden ir, se la pueden pedir a sus padres, y le piden la boleta de Edenor, van a ver que en la boleta de Edenor dice cuánta energía consumieron en un mes. ¿Está bien? Ahora bien, si ustedes buscan la unidad Joule en la boleta de Edenor, no la van a encontrar. ¿Por qué? Porque Edenor factura la energía con otra unidad. Entonces, ¿qué unidad usa? Bueno, la unidad que usa Edenor para facturar la energía es, como siempre, tiene que ser una unidad de potencia multiplicada por una unidad de tiempo. Entonces, si Edenor usara joules, el joule es una unidad muy chiquita de energía para lo que es el consumo de una casa durante un mes. Si la factura tuviera que estar expresada en joules, tendría que ser millones de joules por mes. Entonces, lo que usa Edenor, vamos a poner así, Edenor o Edesur o cualquier compañía de energía eléctrica, tiene que ser, para calcular energía, yo tengo que usar una unidad de potencia multiplicada por tiempo. Entonces, la unidad de potencia que usa es el kilowatt. Kilo, que significaba 1000. Y bueno, entonces kilowatt significa 1000 watts. Entonces usa la unidad kilowatt multiplicada por una unidad de tiempo. Y la unidad de tiempo que elige es la hora.
O sea que la energía Edenor la factura en kilowatt hora. ¿Puedo transformar kilowatt hora en joules? Por supuesto, de la misma manera que se puede transformar pulgadas en centímetros, o metros en yardas, o cualquier unidad de longitud con cualquier otra unidad de longitud, las unidades de energía son intercambiables entre sí. Por ejemplo, una pulgada son 25,4 milímetros. ¿Está bien? Entonces, un kilowatt hora es igual a cuántos joules. ¿Está bien? Entonces, esto que estamos acá, esta unidad de energía, es lo que se llama kilowatt hora. En esto es lo que factura Edenor. Si lo quisiéramos transformar a joule, ¿qué hago? Kilo significa 1000. Watt, ¿qué era? Watt era una unidad de energía sobre una unidad de tiempo que era joule sobre segundo. ¿Y hora qué es? 3600 segundos. Kilo es 1000. Watt es joule sobre segundo. Hora 3600 segundos. Entonces, segundo, con segundo, 1000 por 3600 es 3.600.000 y joule quedó solo. O sea que un kilowatt hora es 3.600.000 joules. Una casa mediana, qué sé yo, depende de cuánto prenda la estufa o si es solo estufas eléctricas o no, pero más o menos un consumo de una casa puede estar en 300 kilowatts, ¿no es cierto? De 300 kilowatt hora. Entonces, imagínense, fíjense que número chiquito para poner en una factura, 300 kilowatt hora, está bien. Ahora, 300 kilowatt hora es 300 por 3.600.000. O sea, son como, habría que escribir como un número de 1000 millones, ¿no? Un número de 10 cifras, ¿no? Entonces, por eso es que se elige, para hablar de energía eléctrica y para facturar el consumo de energía eléctrica, se usa la unidad kilowatt hora y no la unidad joule. ¿Está bien? Por comodidad siempre suelen hacerse esas cosas. Entonces, de esta manera es como se calcula la potencia eléctrica y cómo uno puede calcular a partir de la potencia el consumo de energía eléctrica. Puede ser el consumo, si es una resistencia, porque las resistencias consumen energía, o la energía que está dando una pila. Las pilas son las que dan energía. Vamos a dejar acá.